Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase número 6. En este video vamos a comenzar con la unidad de óptica y vamos a ver la primera parte de esta unidad. Aquí pueden ver el esquema de la clase. Vamos a ver 6 unidades. La primera denominada naturaleza de la luz, la segunda mediciones de la rapidez de la luz, luego vamos a ver aproximación de un rayo en óptica geométrica, luego la onda bajo reflexión, a continuación la onda bajo refracción y finalmente vamos a ver el fenómeno de reflexión interna total para después terminar con un breve resumen. Bueno, así comenzamos con la primera sección, naturaleza de la luz, y en esta sección vamos a ver cuál fue la evolución de los modelos que se utilizaron para explicar la luz durante la física clásica. Pero para ello, primero vamos a comenzar diciendo cuáles son los distintos fenómenos que puede experimentar la luz. Hay básicamente 4 fenómenos distintos, de los cuales quizás ustedes hayan oído ya hablar de alguno. Por ejemplo, el primero es la reflexión, otro es la refracción, otro es la interferencia y otro es la difracción. Estos 4 tipos de fenómenos los vamos a ver en este curso. Por el momento no los vamos a explicar, simplemente los voy a mencionar porque ahora cuando empecemos a ver los distintos modelos que tratan de explicar los fenómenos lumínicos, vamos a hacer mención a ellos, ya que algunos de los modelos pueden explicar algunos de estos fenómenos y otros no. Desde que se comienza a hacer una descripción de la luz de manera científica, conviven 2 modelos distintos. Uno es el modelo de partículas, que fue desarrollado en 1666 por Newton. Y el otro es el modelo de ondas, que fue desarrollado prácticamente de manera simultánea, con muy pocos años de diferencia, en 1678 por Huygens. Según el modelo de partículas que elaboró Newton, estas partículas eran emitidas por una fuente luminosa y que estimulaban el sentido de la vista al entrar en los ojos del observador. Y por medio de este modelo pudo explicar el fenómeno de reflexión y el de refracción, estos dos que están aquí. En cuanto al modelo de ondas elaborado por Huygens, establecía la existencia de un tipo de movimiento vibratorio que se dispersaba y al incidir en los ojos producía la sensación de luz. A partir de este modelo, también pudo explicar tanto la reflexión como la refracción de la luz. Con lo cual, en los inicios, los dos modelos parecían satisfactorios, ya que podían explicar todos los fenómenos que se habían observado hasta el momento, que eran solamente estos dos. Estos fenómenos todavía no habían sido observados en estos años. Con el descubrimiento del fenómeno de interferencia, que fue recién en el año 1801, es decir, más de 100 años después, por Young, se obtuvo una corroboración a favor de la naturaleza ondulatoria de la luz, es decir, a favor del modelo de onda, ya que no era posible explicar, a partir del modelo de partículas, el fenómeno de interferencia. Porque el fenómeno de interferencia consistía básicamente en que había zonas que podían ser canceladas y no había forma de imaginar que dos o más partículas pudieran cancelarse entre sí, mientras que sí era posible que las ondas se cancelaran y generaran zonas de oscuridad.
debido a ese descubrimiento y a esa corroboración a favor de la naturaleza ondulatoria, Maxwell en 1873 postula la luz como una onda electromagnética de alta frecuencia. Y es él quien elabora la teoría clásica del electromagnetismo. Ya van a ver cuando veamos electromagnetismo la importancia de Maxwell en su desarrollo. En 1887, Hertz produjo y detectó por primera vez ondas electromagnéticas, con lo cual se obtenía así un fuerte respaldo para todo lo que se venía elaborando en esta época, que era considerar a la luz como una onda electromagnética. Pero también Hertz, y también en el año 1887, descubre lo que se denomina el efecto fotoeléctrico, que en sí mismo no importa lo que es, lo van a ver en otro curso, pero es importante porque el efecto fotoeléctrico viene a contradecir el modelo de onda. Es decir, no era posible, a partir del modelo de onda, llegar a una explicación satisfactoria del efecto fotoeléctrico. Esta explicación del efecto fotoeléctrico llega recién en el año 1905 y la realizó Albert Einstein, por lo cual ganó el premio Nobel, y para ello establece un modelo de cuantización en el que dice que la energía de una onda luminosa está contenida en partículas llamadas fotones, que es una palabra que van a escuchar mucho de ahora en adelante, y su energía está cuantizada. Es decir, para explicar el efecto fotoeléctrico había que volver a considerar a la luz como partículas, pero no solo eso, sino además se tenía que suponer que su energía era discreta. Todos los fotones tenían una cantidad de energía finita y distinta de cero y del mismo valor, que solo dependía de la frecuencia de la luz. Por lo tanto, a modo de resumen, en la era de la física clásica, es decir, antes del 1900, la luz exhibe una doble naturaleza: la de onda, que era necesaria para explicar el fenómeno de interferencia, y la de partícula, que era necesaria para explicar el efecto fotoeléctrico. Ahora bien, dentro de la física clásica, esto era una contradicción, ya que ¿cómo puede ser que algo sea al mismo tiempo una onda y una partícula? Bueno, la resolución de ese conflicto llega con el advenimiento de la física cuántica, cuyo modelo fue elaborado en 1926 por un físico llamado Schrödinger, y dentro de esta descripción, el estado físico de una partícula está representado por una función de onda, y la energía de esa partícula está cuantizada. Los conceptos de la física cuántica no son un tema que entren dentro de este curso, sino que simplemente les estoy contando esto para que sepan cuál es el fin de la historia. O sea, es la física cuántica la que terminó resolviendo el conflicto que habría al explicar la naturaleza de la luz mediante una dualidad onda-partícula. Para la física cuántica, la luz está constituida por partículas denominadas fotones. La cuantización de su energía, es decir, de la energía de los fotones, permite explicar el efecto fotoeléctrico,
y la propagación de los fotones como una función de onda permite explicar el fenómeno de interferencia de la luz. Y dado que en este curso vamos a estar siempre en el marco de la física clásica, a lo largo de que vayamos viendo la unidad de óptica, van a ver que a veces recurriremos al hecho de la naturaleza ondulatoria y otras veces al hecho de la naturaleza como partícula de la luz. Y así pasamos a la siguiente sección en donde vamos a ver mediciones de la rapidez de la luz. La velocidad de la luz, que se denota con la letra c, tiene actualmente un valor aceptado de 2,9979 por 10 a la 8 metros por segundo, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad extremadamente alta, se desplaza con tanta rapidez la luz que los primeros intentos por medirla fracasaron. Uno de los primeros métodos de los cuales existe registro es el método de Galileo, que intentó medir la luz colocando dos observadores con linternas en torres a distancias de 10 kilómetros una de la otra. Es decir, había una torre, otra torre, que estaban separadas por una distancia de 10 kilómetros. Entonces colocó dos observadores. Este tenía una linterna y la idea era que este encendía la linterna, la luz iba a viajar una distancia d. Cuando este observador veía la luz, encendía una linterna, iba a viajar una distancia d. Entonces tenían que medir el tiempo en el que tardaba la luz en viajar dos veces la distancia d y iban a obtener la velocidad de la luz como c igual a 2 veces d sobre s delta t. Ahora bien, hubo un inconveniente. El tiempo de viaje para una distancia de 20 kilómetros, que era la distancia de ida y vuelta desde el primer edificio al segundo, si la velocidad de la luz tiene 300.000 kilómetros por segundo, como actualmente conocemos, el tiempo en el que la luz iba a recorrer los 20 kilómetros iba a ser solamente de 60 microsegundos, que es un tiempo que es mucho menor que el tiempo de reacción que tienen los observadores al prender la luz y al ver la luz y al reaccionar cuando ven la luz. De esta forma era imposible determinar este pequeño delta t debido a las fluctuaciones que introducían los tiempos de reacción de los individuos que estaban observando arriba de las torres. Por lo tanto, mediante este método no se pudo determinar la velocidad de la luz. Lo que sí lograron darse cuenta era que la velocidad de la luz tenía un valor extremadamente alto como para poder ser medida de esta forma. Fizeau, en el año 1849, descubrió otro método que fue el primer método exitoso para medir la rapidez de la luz por medio de técnicas puramente terrestres, pues anteriormente ya se había estimado la velocidad de la luz a partir de mediciones astronómicas. Este método es similar al de Galileo, pero lo que hizo fue reemplazar los observadores por una rueda dentada y un espejo, con lo cual de este modo automatizó el mecanismo y ya no existía el tiempo de reacción que en el método de Galileo imposibilitaba medir el delta t que viajaba la luz para así obtener la velocidad de la luz. Aquí tenemos un esquema en donde se puede ver una rueda dentada que tiene un eje sobre el cual
gira con una velocidad angular W, un espejo enfrentado y que está a una distancia d de la rueda dentada. Entonces se hace incidir un haz de luz, que aquí se encuentra mostrado con la línea azul, con este rayo azul, y esta rueda está girando rápidamente y lo que hace la rueda dentada es pulsar el haz de luz. Es decir, pasa el haz, no es obturado, luego es obturado por el primer diente, el pulso va viajando, rebota en el espejo, se refleja, vuelve y cuando logra pasar por el siguiente hueco, cosa que se puede lograr ajustando la velocidad angular de giro de la rueda, uno podría determinar el tiempo delta t en el cual la luz viajó y volvió. Entonces, si, como dijimos, d es la distancia entre la fuente de luz, que en este caso la fuente de la luz se considera a la rueda dentada porque es el lugar desde donde se está creando el pulso, y el espejo, y delta t es el intervalo de tiempo para un viaje de ida y vuelta de la luz, entonces la velocidad de la luz se puede determinar a partir de esta expresión. Es la distancia recorrida, que es 2d, sobre el tiempo en el que tardó en recorrerse esa distancia, que es delta t. Y ese delta t puede obtenerse a partir de medir el ángulo delta θ que está formado entre dos huecos consecutivos. Este es el ángulo delta θ. Y la frecuencia de giro, la frecuencia angular de giro W. De modo que delta t se obtiene como el delta θ sobre el W. Con lo cual este método consiste en tener mediciones muy precisas de esta distancia d, de este ángulo delta θ que hay entre el primer hueco y un hueco siguiente, ajustar la velocidad de giro de la rueda dentada, de modo tal que el pulso que atravesó un hueco viaje, se refleje y cuando vuelve justo logre atravesar por el hueco siguiente, y determinar la frecuencia angular de giro con una buena precisión. De este modo se puede obtener también este delta t con una buena precisión y por lo tanto la velocidad de la luz. De este modo Fizeau llegó a obtener un valor de velocidad de la luz de 3,1 por 10 a la 8 metros por segundo, que es bastante cercano al valor actual que, como dijimos antes, es de 2,9979 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero consideren que esto fue hecho en el año 1849, es decir, hace 170 años atrás. Ahora vamos a comenzar con la sección Aproximación de rayo en óptica geométrica. La óptica geométrica es una disciplina que abarca el estudio de la propagación de la luz a partir de los siguientes supuestos. El primero es que la luz se desplaza en línea recta siempre que se propague a través de un medio que sea uniforme. Y el segundo es que cambia su dirección de propagación cuando atraviesa una superficie que separa medios diferentes, o también en el caso de que las propiedades ópticas de un mismo medio no sean uniformes. Y esta disciplina utiliza la denominada aproximación de rayo. En esta aproximación, los rayos de una onda son líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda, como podemos ver aquí en esta figura. Tenemos frentes de ondas planos, que son los que están dibujados en marrón,
y los rayos son los azules, que son perpendiculares a los frentes de onda que se van propagando en la dirección en la que apuntan justamente los rayos. Ahora bien, esta aproximación de rayo no es válida para todas las posibles longitudes de onda lambda en el caso en que la luz, a medida que se está propagando, se encuentre con una barrera o un objeto en el que haya una abertura del tamaño d. En esa situación existen tres casos posibles: que la longitud de onda sea mucho menor que el tamaño de la abertura o del objeto, que la longitud de onda sea de un tamaño similar a la de la abertura o el objeto, o que la longitud de onda sea mucho mayor que la del tamaño de la abertura o del objeto. Y esas tres situaciones se encuentran representadas en esta figura, donde tenemos el caso A, B y C, que corresponden a lambda mucho menor que D, lambda aproximadamente D o lambda mucho mayor que D. Aquí se ve la onda que se viene propagando y se ven los rayos como se propagan en línea recta y se ven barreras que tienen una abertura en los tres casos y que tienen un tamaño variable. En este caso, la abertura es mayor, aquí se achica un poco más y aquí se achica más todavía, pasando de ser mucho mayor a la longitud de onda a ser similar a la longitud de onda y a ser mucho menor a la longitud de onda. En estas tres situaciones, cuando la luz atraviesa la barrera o el objeto que se está interponiendo, ocurren efectos distintos. En el primer caso, la luz continúa propagándose en línea recta. En el segundo caso, las ondas se extienden desde la abertura en todas las direcciones, y esto es lo que se conoce como el fenómeno de difracción, que lo vamos a ver más adelante. Y en el tercer caso, la abertura se termina aproximando como una fuente puntual que emite ondas esféricas. La diferencia entre estos dos casos ahora todavía quizás no se comprenda bien, pero cuando veamos el fenómeno de difracción ya va a quedar bien clara. Con lo cual, solo en el primer caso, la aproximación de rayo es válida, ya que es el único caso en el que la luz, luego de atravesar la barrera, continúa propagándose en línea recta. Y en las secciones que van a seguir a continuación, en donde vamos a ver reflexión y refracción, vamos a estar trabajando siempre bajo la suposición de la aproximación de rayo como válida, en donde la longitud de onda de la luz es mucho menor que el tamaño de cualquier objeto o barrera que puede interponerse la misma. Ahora empezamos la sección la onda bajo reflexión. Cuando un rayo de luz que se desplaza en un medio encuentra una frontera con otro medio, parte de la luz incidente se refleja. La ley de reflexión establece que si los rayos incidente y reflejado, como se observa aquí en esta figura, que forman ángulos θ1 y θ1', respectivamente, respecto de la recta normal a la superficie, entonces, tanto el rayo incidente como el rayo reflejado, como la recta normal, están todos contenidos en un mismo plano, que es perpendicular a la superficie, y se cumple que θ1 es igual a θ1', es decir, el ángulo respecto de la normal del rayo incidente es igual al ángulo respecto de la normal del rayo reflejado. Y es importante destacar ahora la notación de subíndices que vamos a utilizar, que es que el subíndice 1 se utiliza para referirse a parámetros en el medio inicial. Ejemplos podrían ser θ1, velocidad 1, N1, que es el índice de refracción 1, como vamos a ver más adelante, etc. Todo esto siempre se refiere
al medio inicial. Cuando la luz pasa de un medio a otro, se usa el subíndice 2 para los parámetros asociados al nuevo medio. Es decir, podrían ser el θ 2, la velocidad 2, el índice de refracción 2, etc. En la reflexión, la luz permanece siempre en el mismo medio y por eso estamos utilizando el subíndice 1 para los dos ángulos, y lo que diferencia al rayo incidente del rayo reflejado es esta prima. Y ahora vamos a ver la refracción, que es otro fenómeno. Cuando un rayo de luz que se mueve por un medio transparente encuentra una frontera, una interfaz que lleva a otro medio, parte de la energía se refleja, como acabamos de ver, pero parte penetra al segundo medio. Aquí se encuentra esquemáticamente la situación en la que se tiene un medio 1, que es el medio incidente, que se encuentra en negro, y un medio 2, que se encuentra coloreado. Y se muestra aquí el rayo incidente, el rayo reflejado, como acabamos de ver, y se observa que el rayo que penetra al segundo medio cambia de dirección en la frontera, que es este rayo que está aquí. Notar que este θ 1, que es el rayo de el ángulo de incidencia del rayo incidente, es, en este caso, como está dibujado, mayor al θ 2, que es el ángulo de este rayo que atravesó al otro medio. Este fenómeno es el que se conoce como refracción, es decir, es el pasaje de la luz de un medio a otro a través de una interfaz. Si esos medios son distintos, entonces la dirección del rayo de luz va a cambiar. El rayo incidente, el rayo reflejado, la normal, vimos recién, cuando vimos reflexión, que estaban contenidas en el mismo plano. Bueno, el rayo refractado también se encuentra en ese mismo plano. Es decir, los tres rayos y la normal están todos contenidos en un mismo plano. El cambio de dirección del rayo refractado es una consecuencia del cambio de velocidad de propagación de la luz en los distintos medios. Acá se muestran esquemáticamente los rayos de la onda incidente. Se muestran dos rayos que son paralelos. Es un frente de onda plano. El frente de onda es esta recta que se encuentra en naranja. Y los rayos incidentes están entrando con un ángulo de incidencia θ 1. Ahora, dado que este frente de onda se va propagando, es decir, va viajando, a medida que empiece a ingresar en el otro medio, y dado que la velocidad de propagación va a cambiar, la dirección en la que se propague el frente de onda va a cambiar justamente porque cambian las velocidades. Supongan, por ejemplo, que este rayo que ingresa en el punto A cambia de dirección, de modo que en vez de tener un ángulo θ 1 respecto de la normal, pasa a tener un ángulo θ 2. Si la velocidad de propagación en el medio 2, que es b sub 2, es menor que la velocidad de propagación en el medio 1, este punto del rayo se va a empezar a propagar a través del medio con una velocidad más lenta de lo que el punto B, que también está en el mismo frente de onda, se sigue propagando por el medio 1. Es decir, este punto todavía continúa propagándose con velocidad B1, mientras que este ya empieza a propagarse con velocidad B2.
Ahora bien, por cuestiones geométricas puede verse que este ángulo que se encuentra aquí en este triángulo rectángulo es igual a este ángulo que está acá. Y este ángulo que está dentro de este triángulo rectángulo es igual a este ángulo que está acá, que es el ángulo de refracción. Con lo cual se puede ver que el seno de este ángulo es igual a la longitud del cateto opuesto, que es BC, sobre la longitud de la hipotenusa, que es AC. Análogamente, para este otro triángulo que está acá, el seno de θ2 es igual a la longitud del segmento AD dividido la longitud de la hipotenusa, que vuelve a ser el mismo segmento AC. Este frente de onda que está dibujado aquí es este mismo frente de onda, pero un intervalo de tiempo delta t anterior. Es decir, esta es una foto del frente de onda a un tiempo, supongamos, t sub 1, y esta es la foto del mismo frente de onda a un tiempo t sub 2. En este delta t, que es igual a t sub 2 menos t sub 1, este punto del frente de onda viajó desde el punto B hasta el punto C. Y dado que la velocidad a la que viajó es v sub 1, entonces se tiene que la velocidad v sub 1 por el intervalo de tiempo delta t tiene que ser igual a v sub c, que es esto que está aquí. Y de manera análoga, este punto del frente de onda que estaba tocando la superficie en el instante t sub 1, en el instante t sub 2, que es un delta t posterior, recorrió una distancia que es igual a sub d, que se puede obtener como la velocidad de propagación de la luz en el medio 2 por el delta t, que es esto que está acá. Con lo cual ya acabamos de ver cómo dos puntos del frente de onda al tiempo t1 se transforman en estos dos puntos del mismo frente de onda, pero un instante posterior en el tiempo t2, y se ve cómo al unir esos dos puntos iniciales y estos dos puntos posteriores, la inclinación del frente de onda cambió, con lo cual cambió la inclinación del rayo, porque los rayos tienen que ser siempre perpendiculares a los frentes de onda. Y la forma de relacionar el ángulo θ2, que es el ángulo de el rayo refractado, respecto del ángulo θ1, que es el ángulo del rayo incidente, es simplemente a partir de realizar el cociente de estas dos ecuaciones. Y se obtiene que el seno de θ1 sobre el seno de θ2 es igual a b sub 1 sobre b sub 2, porque este denominador se cancela con este denominador y este delta t se cancela con este delta t. Con lo cual, llegamos a mostrar que la relación entre los senos de el ángulo incidente y el ángulo refractado es igual a la relación entre las velocidades de propagación de la luz en los distintos medios. Ahora bien, la velocidad de la luz en cualquier material es menor que en el vacío. Y es conveniente definir lo que se denomina índice de refracción, que es una propiedad de un medio. Es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío, que la denotamos con c, y la velocidad de la luz en dicho medio, que la denotamos con b. Es decir, el índice de refracción es igual a este cociente, c sobre b. Notar que el índice de refracción no tiene dimensiones, ya que es el cociente de dos velocidades, y siempre es mayor que 1, porque como dijimos,
la velocidad de la luz en cualquier medio siempre es menor que la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, este cociente siempre va a ser mayor que 1. Aquí en esta tabla podemos ver ejemplos de valores de índices de refracción para el aire, que es 1, para el agua, que es 1,333, y para el vidrio, que es 1,52. Y utilizando esta expresión y esta expresión que a la que habíamos llegado para la relación que vincula al ángulo de incidencia con el ángulo refractado, se puede reescribir reemplazando esta expresión acá y se obtiene que el seno de tita 1 sobre el seno de tita 2 es igual al índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1. Y así, de este modo, establecemos la denominada ley de refracción, o también llamada ley de Snell, ya que fue Snell quien la descubrió. Y dice que si los rayos incidente y refractado forman ángulos tita 1 y tita 2, respectivamente, respecto de la recta normal a la superficie, es decir, este ángulo tita 1 respecto de la normal y este ángulo tita 2 respecto de la normal, entonces el rayo incidente, el rayo refractado y la recta normal están todos contenidos en el mismo plano y el índice de refracción del medio 1 por el seno de el ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo del rayo refractado. Notar que a partir de esta expresión podemos obtener que si el índice de refracción del medio 1 es menor que el índice de refracción del medio 2, es decir, por ejemplo, si pasamos de aire a agua, entonces el tita 1 es mayor que el tita 2. Es decir, obtenemos una situación como la que está aquí dibujada, en donde el rayo incidente se acerca a la normal. Por lo tanto, este ángulo tita 2 se hace más chico que tita 1. Y en el caso que el N1 sea mayor que el N2, es decir, que estaríamos pasando, por ejemplo, de agua a aire, ocurre la situación inversa. El tita 1 va a ser menor que el tita 2. Es decir, en ese caso, el rayo refractado se aleja de la normal respecto del rayo incidente. Y también a partir de esta fórmula podemos obtener lo que se llama reversibilidad, que establece que si un haz incidente del medio 1 se refracta desviándose de modo tal que termina viajando por este camino, si luego invertimos la situación y hacemos incidir un haz exactamente por arriba de este y en el sentido contrario, entonces se va a refractar de modo tal que viaje exactamente por arriba del que antes era el rayo incidente. Eso se puede demostrar a partir de esta fórmula porque simplemente lo único que hay que hacer es intercambiar los índice 1 por 2 y al índice 2 por el 1, ya que este pasaría a ser el medio 1, entonces este sería el N1, esto sería el tita 1 y este sería el N2, con lo cual no queda otra que este tita 1 se transforme en el tita 2 para que todo siga valiendo. Y otra cosa importante para destacar es que cuando la luz pasa de un medio a otro, la frecuencia de oscilación no cambia.
Si cambiara, la energía se acumularía o desaparecería en esta frontera, y esto no es posible mediante ningún tipo de mecanismo. Con lo cual, la frecuencia de oscilación de la onda de un lado de la interfaz y del otro lado de la interfaz tiene que ser la misma. Pero si la frecuencia de la onda es la misma en los dos medios y al cambiar de medio cambia la velocidad, dado que la velocidad de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia de oscilación, entonces debe cambiar la longitud de onda. Es decir, si en esta expresión f es una constante, si al pasar de un medio al otro la velocidad cambia, entonces la longitud de onda tiene que cambiar, de otro modo esta expresión dejaría de cumplirse. El cociente de velocidades entre el medio 1 y el medio 2, entonces lo podemos escribir como el lambda 1 por la frecuencia de oscilación sobre el lambda 2 por la frecuencia de oscilación, utilizando esta expresión. Pero dado que las dos frecuencias son iguales porque la frecuencia no cambia al producirse el pasaje de un medio al otro, entonces el cociente de velocidades es igual al cociente de longitud de ondas. Pero habíamos visto que el cociente de velocidades se puede escribir en términos de el índice de refracción como un cociente también de los índices de refracción, pero con los subíndices cambiados, es decir, B1 sobre B2 es igual a N2 sobre N1. Y tomando este lado de esta expresión, llegamos a cómo determinar el cambio de longitud de onda al refractarse la luz entre un medio 1 y un medio 2. Se lo hace a partir de esta expresión. La cantidad lambda por n en el medio 1 tiene que ser igual a lambda por n en el medio 2. En esta sección vamos a ver la reflexión total interna. Este tipo de reflexión se presenta al dirigir luz desde un medio con un índice de refracción N1 hacia otro que tenga un índice de refracción N2, de modo tal que el N1 sea mayor al N2, es decir, el índice de refracción del primer medio tiene que ser mayor al índice de refracción del segundo medio, si no, este fenómeno no se presenta. Cuando se cumple esta condición de que el medio incidente tiene un índice de refracción mayor al índice de refracción del segundo medio, como vimos en la sección anterior, los rayos refractados son desviados alejándose de la normal, como por ejemplo se muestra aquí. Aquí se muestran distintos rayos, un rayo que entra perpendicular a la superficie que separa los dos medios con índices R1, N1 y N2 y está indicado como el rayo 1. Luego hay un rayo incidente que ingresa con un θ 1 y se puede ver que el ángulo refractado, θ 2, es mayor a θ 1, justamente porque el N1 es mayor que el N2. Este es el indicado como rayo 2. También en esta situación hay parte de la energía que se refleja, es decir, parte de la energía se refracta y parte de la energía lumínica se refleja. Si se sigue incrementando el θ de incidencia, como por ejemplo se puede ver en esta situación que es la número 3, acá el θ de incidencia se incrementó, el ángulo de refracción θ 2 todavía aumenta más. Y se puede ver que en algún ángulo particular de incidencia, θ sub c, que se denomina ángulo crítico, el rayo de luz refractado se mueve paralelo a la frontera, es decir, que el θ de refracción es igual a 90 grados, y eso se está mostrando en esta situación, que es la del rayo 4. Se puede ver cómo para este θ de incidencia, el rayo
refractado se hace paralelo a la superficie que separa los dos medios. Es decir, que el θ 2 es igual a 90 grados. Y desde ahí en adelante lo que ocurre es que para ángulos de incidencia θ 1 mayores al θ crítico, el rayo se refleja por completo en la frontera y es lo que se denomina reflexión total interna. Y acá, por ejemplo, está indicado por el rayo número 5, que ya tiene un ángulo de incidencia mayor al crítico, que era el de la situación 4, era el θ crítico. El θ de la situación 5 ya es mayor y ya no hay rayo refractado, sino que solo hay rayo reflejado, es decir, el 100% de la energía ahora se refleja. Y aquí en esta figura se muestra de manera más clara esa situación. El θ crítico es el ángulo para el cual el θ 2 vale 90 grados. Es decir, el rayo refractado es paralelo a la superficie. Y el rayo reflejado también tiene un θ igual al θ crítico, cumpliendo con la ley de reflexión. Y ahora vamos a encontrar cuál es el valor del θ crítico para dos medios que tienen un N1 y un N2, de modo que N1 es mayor a N2. Cuando el θ 1 es igual al θ crítico, entonces el θ 2, es decir, el ángulo refractado, tiene que ser igual a 90 grados. Esta es la situación de ángulo crítico, es decir, el ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado es igual a 90 grados. Entonces, si recurrimos a la ley de refracción, es decir, la ley de Snell, tenemos que reemplazar estas condiciones. Entonces, cuando el θ de incidencia es igual al θ crítico, el θ de refracción es igual a 90 grados. Y dado que el seno de 90 es igual a 1, entonces nos queda que N1 por el seno de θ crítico tiene que ser igual al N2. Con lo cual podemos establecer entonces que la reflexión total interna se produce al dirigir luz desde un medio 1 hacia otro medio 2, como se observa en esta figura, con el índice de refracción del medio 1 mayor al índice de refracción del medio 2. Esta es una condición necesaria para que ocurra. Y ocurre para ángulos de incidencia mayores a un ángulo crítico que está dado por esta expresión. El θ crítico es igual al arcoseno de el índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Esta expresión la sacamos de despejar θ crítico de esta expresión de acá. Y veamos un ejemplo. Busquemos el ángulo crítico para una frontera aire-agua. Es decir, dado que el N1 tiene que ser mayor, esto es agua y esto es aire. Se está incidiendo con un haz de luz desde el agua hacia el aire. El seno del ángulo crítico es igual al cociente de los dos índices de refracción. En este caso, el medio 2 es el agua, como dijimos, con lo cual, perdón, el aire, con lo cual es 1, y el medio 1 es el agua, con lo cual el índice de refracción es 1,33. Y este cociente nos da 0,752. Cuando calculamos el arcoseno, y teniendo cuidado siempre, por supuesto, de que la calculadora esté en grados, obtenemos
que el θ crítico es igual a 48,8 grados. Es decir, que cuando este ángulo de incidencia sea 48,8 grados, el ángulo del haz refractado es de 90. Y para incidencias con ángulos mayores, por ejemplo un haz que incide con un ángulo como este que estoy dibujando ahora, tiene un ángulo mayor al θ crítico, entonces ahí ya lo que se va a producir es la reflexión total interna, porque ya no hay haz refractado. Y ahora vamos a ver una aplicación muy importante de la reflexión total interna, que son las fibras ópticas, que consiste en el uso de varillas de vidrio o plástico transparente para transportar luz de un lugar a otro. Acá se observa en esta figura una de estas varillas que está curvada y se observa un haz que ingresa desde la izquierda, y si el índice de refracción de este medio 1 respecto del de este medio 2 cumple que el N1 es mayor que el N2, entonces va a haber un ángulo para el cual la incidencia va a producir la reflexión total interna. Si se consigue que este N1 sea mucho mayor que el N2, entonces este ángulo θ crítico va a ser un ángulo relativamente chico que se va a obtener prácticamente en todas las situaciones, con lo cual se puede confinar un haz de luz dentro de una de estas varillas y se puede transportar la luz sin ir perdiendo energía debido a la refracción en las superficies que separan los dos medios. Entonces, como decía, la luz queda confinada a moverse dentro de una varilla, incluso alrededor de curvas, como resultados de reflexiones internas totales sucesivas. Y estas varillas pueden ser flexibles si se emplean fibras suficientemente delgadas. En la práctica, las fibras ópticas están formadas por un núcleo transparente que está rodeado por un revestimiento, como se observa aquí en esta figura. En naranja está el núcleo, que tiene un grado de transparencia, y afuera lo recubre un revestimiento metálico, de modo tal que el índice de refracción del revestimiento es menor que el índice de refracción del núcleo. Y están recubiertas por un forro de plástico para evitar daños mecánicos. Esta es una aplicación importantísima de la óptica en la tecnología, ya que las fibras ópticas tienen una importancia extrema hoy en día en lo que son las telecomunicaciones. Y ahora vamos a ver un breve resumen de esta primera parte de la unidad de óptica. Vamos a comenzar con la definición de índice de refracción de un medio, que está definido a partir de esta expresión. El índice de refracción de un medio es el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío respecto de la velocidad de propagación de la luz en dicho medio. Y como vimos que la velocidad de la luz en el vacío es siempre mayor a la velocidad de la luz en cualquier medio, entonces el índice de refracción siempre va a ser un número mayor o igual a 1. Y en cuanto a conceptos y principios, en óptica geométrica se usa la aproximación de rayo, en donde una onda viaja a través de un medio uniforme en líneas rectas en la dirección de los rayos, y estos rayos son perpendiculares al frente de onda
de la luz. Y también vimos que la reflexión total interna se presenta cuando la luz viaja de un medio con un alto índice de refracción a uno con menor índice de refracción. El ángulo crítico para el que se presenta la reflexión total interna en una interfaz está dado por esta expresión. El seno de θ crítico es igual a el índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1, y recordar que siempre tiene que ocurrir que el N1 sea mayor a N2 para que la reflexión total interna ocurra. De otro modo, no va a ocurrir, sino que va a haber refracción y reflexión. Y por último tenemos los modelos de análisis para la resolución de problemas. Tenemos el modelo de la onda en situación de reflexión, que la ley de reflexión afirma que para un rayo de luz u otro tipo de onda incidente sobre una superficie uniforme, el ángulo de reflexión θ1' es igual al ángulo de incidencia θ1. Es decir, se cumple esta ecuación, en donde los ángulos, tanto de incidencia como de reflexión, se miden respecto de la recta normal a la superficie. Y el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal están contenidos en un mismo plano que es perpendicular al plano de la superficie. Y el otro modelo es el de onda bajo la situación de refracción. Una onda que cruza una frontera conforme viaja del medio 1 al medio 2 se refracta o dobla, desvía. El ángulo θ2, que es el ángulo de refracción, se relaciona con el ángulo incidente θ1 mediante esta expresión. El seno de θ2 sobre el seno de θ1 es igual a la velocidad de propagación de la luz en el medio 2 sobre la velocidad de propagación de la luz en el medio 1. El rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo refractado y la normal a la superficie se encuentran todos en un mismo plano. Para ondas de luz, la ley de refracción, que también se denomina ley de Snell, afirma entonces que el índice de refracción del medio 1 por el seno de θ1 es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno de θ2. Esta expresión no es otra cosa que esta misma, en donde se utilizó que N1 es igual a C sobre B1 y N2 es igual a C sobre B2. Y recordar que si N1 es menor que N2, entonces θ1 tiene que ser mayor que θ2. Y al revés, si N1 es mayor que N2, entonces θ1 tiene que ser menor que θ2. Esto sale a partir de esta expresión. Y esto es justamente lo que pedimos para que haya reflexión total interna. La condición de que el medio incidente tiene que tener un índice de refracción mayor que el segundo medio, para que el ángulo de refracción sea mayor que el ángulo incidente. De otro modo, la reflexión total interna no puede ocurrir porque siempre existiría, si no, refracción, que es en esta situación. Bueno, esto es todo por esta clase y hemos terminado con la primera parte de la unidad de óptica. Espero que les haya resultado interesante y que a partir de los contenidos y conceptos que aprendieron puedan aplicarlos en la clase práctica y resolver los ejercicios.